Bueno, seguimos en el cuarto tipo, en realidad, de subordinada sustantiva, ¿vale? De proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que la anterior era interrogativa indirecta total, de respuesta sí o no, que se usa con ese nexo, esa conjunción sí. Y aquí fijaros que también es algo ya más peculiar, tendríamos la interrogativa indirectas parciales, cuyos nexos o transpositores, más bien transpositor, nexo llamado tradicionalmente, son determinantes, pronombres y adverbios interrogativos. Es decir, tienen una función. Al ser un determinante, acompañarán un sustantivo, al ser un pronombre, sustituyen y tendrán función, obviamente, y al ser un adverbio, exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso tenemos un cómo. Tenemos un cómo, con su acento, con su énfasis de interrogativa. Ahí el cómo pues ocupará una función, tendrá una función dentro de la proposición subordinada sustantiva, ¿vale? Fijaros que la delimitación pues vuelve a ser desde el nexo hasta donde acaban los complementos del verbo subordinado, que en este caso es había actuado, ¿bien? Subordinada sustantiva, interrogativa, indirecta, pero en este caso parcial, ¿vale? Y en función de, pues ahora lo vemos. Ahora lo vemos porque aquí también nos viene muy bien que volvemos a repasar los tipos de ser, volvéis a repasar los tipos de ser. Aquí tenemos ese tipo de ser que va con el verbo. Bien, tras la investigación, bueno, vamos a dejar en el aire el análisis de la subordinada y vamos a adivinar ese tipo de ser, ¿para qué? Para ver la función también de esa subordinada, ¿vale? Marcaríamos primero esta, tras la investigación, que es un sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo, enlace, determinante y núcleo. Ya podríamos poner aquí parte del predicado y a ver si la subordinada es parte del predicado o no. Tipo de ser. Acordaros, 5 primeros tipos, sujeto agente, el del se como complemento indirecto no lo es, ¿vale? Reflexivo, se supo tampoco, recíproco tampoco, verbo pronominal, saberse, se sabía, verbo pronominal, ¿quién es el sujeto ahí? No vemos que haya un sujeto, ¿no? O sea, hay un cierto aire de impersonalidad. Dativo ético no podría ser porque no se puede quitar. Tras la investigación, supo, fijaros, si quitamos el se, le daríamos ya un sujeto claro. Él o ella supo. Volvemos otra vez a estar entre la pasiva y la impersonal refleja. ¿Cómo solucionábamos ese análisis? Vemos si se puede cambiar o no de número el verbo. Tras la investigación, se supo eso, se supieron esas cosas. ¿Estaría bien? Claro, no lo podemos a lo mejor expresar aquí con varias preguntas, ¿no? Con las interrogativas, porque sonaría un poco ya más rebuscado, más complejo. Tras la investigación se supieron cómo, es que sería, se supo cómo, y cómo, o sea, se deja siempre, claro, porque sería la unión de dos interrogativas y en ese caso se puede dejar el verbo en singular. Pero aquí, otro truco sería pasarla a la pasiva común. Tras la investigación fue sabido cómo había actuado el maltratador. O incluso ponerle un complemento agente, que es lo que dijimos en las pasivas reflejas aquí. Tras la investigación se supo cómo había actuado el maltratador. Bueno, se supo por la policía quizá, ¿no? Por la policía, por los investigadores. Lo podríamos poner incluso tras la investigación, por la policía se supo cómo había, ¿vale? Para que no esté ese complemento agente tan separado. En definitiva, ¿qué es pasiva refleja? ¿Vale? ¿Y cuál sería el sujeto agente? Pues lo que se supo. Un verbo de lengua con un se, acordaros, con un sujeto paciente. Aquí, sujeto paciente, que se supo eso, donde sustituimos ese sujeto paciente por eso, y se supieron esas cosas
que sería la clave, lo que yo he dicho siempre, que es como yo al final distingo si es pasiva o si es impersonal reflejo. Ahí se podría saber. ¿De acuerdo? Pues aquí, fijaros, hasta aquí sería el predicado y ese es el sujeto paciente. Ahora analizamos la subordinada, ¿vale? Porque tenemos la singularidad en este caso de, por primera vez, analizar un adverbio interrogativo dentro de una subordinada sustantiva. Es el elemento, es el transpositor, pero por su naturaleza adverbial cumple una función dentro de esa subordinada. Aquí había actuado el maltratador, sería el sujeto de había actuado, ¿vale? Y fijaros que va a ser muy fácil. En las interrogativas indirectas parciales, los determinantes serán determinantes del núcleo, ahí no tendrán función. Los pronombres, pues podrán ser complementos directos, indirectos, sujetos, porque un pronombre tiene las mismas funciones que un sustantivo. Pero ahora, si vamos a los adverbios interrogativos, los adverbios van a preguntar siempre por un elemento concreto, y entonces los adverbios son esas circunstancias concretas que complementan a la acción del verbo. En este caso, cada adverbio cumplirá la función por la que pregunta. ¿Cómo? Modo. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar, ¿no? Sería muy fácil. Sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo. ¿De acuerdo? Y ya todo esto es predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. ¿De acuerdo? Eso sería, bueno, me he dejado aquí el análisis de sintagma, determinante núcleo, y ya está. En fin, ya estamos llegando. Queda solo el último tipo. Espero que os sirva de algo, y si tenéis algún problema, lo dicho, ¿vale? Lo vemos en clase y lo solucionamos o aquí o en clase, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo muy grande. Hasta luego.